Vamos a hablar acerca de la nutrición enteral y parenteral en pediatría. La nutrición enteral es una técnica de nutrición artificial en la que con la intención terapéutica o como parte del manejo de una patología se aporta a través del aparato digestivo una fórmula de composición definida. La finalidad es contribuir al aprovisionamiento de los requerimientos totales o parciales de nutrientes. En la práctica clínica puede distinguirse la nutrición enteral oral, en donde las fórmulas se van a ingerir por la boca, y la nutrición enteral por zona, donde las fórmulas se infunden distalmente a la cavidad oral a través de catéteres o estomas. Las ventajas de la nutrición enteral. El efecto beneficioso del aporte enteral sobre el tubo digestivo se manifiesta en diversos aspectos, como por ejemplo, va a favorecer la nutrición y el desarrollo del enterocito, va a disminuir la permeabilidad de la membrana, va a favorecer la motilidad y las secreciones gastrointestinales. Además, va a estimular las células del tejido linfoide asociado a mucosas y va a favorecer la producción de inmunoglobulinas secretores. Entre las indicaciones de la nutrición enteral se encuentran la dificultad para la ingesta, como por ejemplo la inmadurez o alteración del reflejo de succión en el recién nacido prematuro o por alteraciones neurológicas, en las alteraciones orofaciales que van a dificultar la ingesta, en las alteraciones de la deglución como la disfagia, en alteraciones esofágicas, en la imposibilidad para la ingesta, en la mala tolerancia al esfuerzo, ya sea por alteraciones hemodinámicas o alteraciones neuromusculares. También está indicado cuando hay aumento de los requerimientos energético-proteicos, como por ejemplo aumento del gasto en el paciente quemado, en el paciente con epidermolisis bullosa o el malnutrido severo, y también cuando hay aumento de las pérdidas energético-proteicas, por ejemplo en un fracaso intestinal, en un fallo hepático, insuficiencia pancreática, etc. Y cuando el paciente no tolera el ayuno prolongado, ya sea por enfermedades metabólicas, con intolerancia al ayuno, como por ejemplo la glucogenosis, o cuando el ayuno prolongado entraña consecuencias metabólicas negativas. Las contraindicaciones de la nutrición enteral son las absolutas, el hilio paralítico o mecánico, la obstrucción intestinal, la perforación y la enterocolitis necrosante. Y las contraindicaciones relativas son la dismotilidad intestinal, el megacolon tóxico, la peritonitis, hemorragia gastrointestinal, una fístula entérica de alto gasto, vómitos intensos y diarrea intratable. Las principales situaciones en las que la nutrición enteral puede ser necesaria son, por ejemplo, en el malnutrido calórico proteico primario grave o en unos pacientes con patología neonatal, como por ejemplo el gran prematuro, que esté en ventilación mecánica, que tenga una displasia broncopulmonar, que tenga necesidad de nutrición trófica o que tenga inmadurez del reflejo de succión por una edad gestacional menor a 34 semanas. También una dificultad para la ingesta oral y la deglución, como enfermedades neuromusculares, alteraciones orofaringias, enfermedades del tracto digestivo superior o pacientes en coma o ventilación mecánica. También en enfermedades digestivas con limitaciones importantes de la digestión y la absorción, en enfermedades crónicas con implicación nutricional, en estados hipercatabólicos y en otras patologías como la malnutrición pre y postoperatoria o las infecciones de repetición. Es importante que para la nutrición enteral primero se realice un cribado nutricional al momento que el paciente ingresa dentro de las primeras 24 horas para poder determinar si se encuentra frente a un riesgo bajo, medio o alto. Si el paciente se encuentra frente a un riesgo bajo, pues hay que repetir el cribado en 7 días. Si el riesgo es medio, hay que repetir el cribado en 3 días. Pero si el riesgo es alto, entonces va a requerir una valoración nutricional completa que incluya una historia clínica con la edad, enfermedad de base, la terapéutica, una exploración física con antropometría, una valoración bioquímica, el cálculo de los requerimientos, la valoración de la ingesta, los déficits nutricionales específicos, para poder establecer una planificación de soporte nutricional con objetivos corto y mediano plazo, con una ruta de administración, una fórmula ya sea por nutrición enteral o nutrición parenteral, el tiempo estimado y la educación. Bueno, hay una clasificación de fórmulas de nutrición enteral que son según la complejidad de las proteínas, según el aporte proteico que se va a brindar, según el aporte calórico y según otros criterios que, por ejemplo, podrían ser nutriciones con o sin fibra o dietas específicas para alguna enfermedad. Aquí se presenta el caso de un paciente de 5 años de edad con un abdomen agudo por apendicitis que fue intervenido a los 4 años con hallazgos quirúrgicos de perforación intestinal y síndrome adherencial. A los 2 meses ingresó otra vez a quirófano por un abdomen obstructivo con adherencias tipo Schul 2-3. Requirió una resección intestinal con ileostomía. Recibió soporte nutricional con nutrición parenteral total tras la primera intervención quirúrgica y varios intentos de dieta oral frustrados por fugas intestinales. A lo largo de 2 meses presentó anorexia severa, ingesta
oral escasa, encamamiento prolongado con pérdida de la fuerza muscular y de la masa muscular y grasa, varias infecciones interrecurrentes. Tenía un peso vital de 17 kilos con una talla de 115 centímetros, pero ya cuando se consultó a nutrición tenía un peso de 13.5 kilos y presentó una pérdida aproximada del 20% desde el ingreso a la última intervención. Entonces tenemos un paciente con una yayunostomía lateral en doble cañón de escopeta por fuga anastomótica complicada con peritonitis que desarrolló un síndrome de intestino corto y desnutrición calórica, por lo que se decidió colocar una sonda de nutrición enteral en asa eferente de la yayunostomía en doble cañón de escopeta. Se utilizó una fórmula oligomérica con un aumento progresivo del aporte calórico hasta 3.000 kilocalorías día. Realizaba ingesta escasa y con este tipo novedoso de intervención nutricional se logró prescindir de la nutrición parenteral en una semana. En cuanto a la nutrición parenteral, la nutrición parenteral consiste en la provisión de nutrientes mediante su infusión a una vía venosa a través de catéteres específicos para cubrir los requerimientos metabólicos y del crecimiento. Cuando constituye el único aporte de nutrientes, entonces hablamos de que es una nutrición parenteral total, pero cuando la nutrición parenteral parcial, se habla cuando solo proporciona tan solo un complemento al aporte realizado por vía enteral. Esta se compone de líquidos y electrolitos, aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos, minerales, vitaminas y oligoelementos. Las indicaciones de la nutrición parenteral son, en general está indicada para prevenir o corregir los efectos adversos de la malnutrición en pacientes que no son capaces de obtener aportes suficientes por vía oral o enteral por un periodo de tiempo superior a 5 o 7 días o antes, si el paciente está ya previamente malnutrido. Por el contrario, no está indicada en aquellos pacientes con una función intestinal adecuada en los que la nutrición puede llevarse a cabo por vía oral o enteral, y la nutrición parenteral no debería instaurarse por periodos inferiores a una semana y debe mantenerse hasta que se consiga una adecuada transición de alimentación enteral, cuando dichos aportes alcancen dos tercios de los requerimientos nutricionales estimados. Las contraindicaciones de la nutrición parenteral son bebés con menos de 8 centímetros de intestino delgado, pacientes con descerebración irreversible, la inestabilidad cardiovascular crítica o inestabilidades metabólicas, cuando el paciente está estable y la alimentación gastrointestinal es factible, cuando la nutrición parenteral a corto plazo es suficiente, falta de un objetivo terapéutico, cuando la nutrición parenteral total e infecciones graves por sepsis o en enfermedades hepáticas. Las principales situaciones en las que la nutrición parenteral puede ser necesaria, tenemos indicaciones a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, por ejemplo, en una patología digestiva después de una intervención quirúrgica, en un estado de mala absorción intestinal, en alteraciones de la motilidad intestinal o en otras situaciones como por ejemplo el repuso del tubo digestivo, una enterocolitis necrosante, una isquemia intestinal, vómitos incoercibles, entre otras. Indicaciones a largo plazo, por ejemplo, en el fracaso intestinal, ya sea por una pseudoobstrucción crónica idiopática, una displasia intestinal, una enfermedad por inclusión de microvellosidad, resecciones intestinales amplias o síndrome de intestino corto. Las principales situaciones en las que la nutrición parenteral puede ser necesaria también son, por ejemplo, en la caquexia cardíaca, en insuficiencia renal grave, en inestabilidad hemodinámica, en los errores innatos del metabolismo, en pacientes oncológicos, en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, también en pacientes con pseudoobstrucción con fístula o en la fase postquirúrgica. Y a largo plazo puede ser en atrofias rebeldes de la mucosa intestinal, en la enfermedad de Crohn. También hay otras situaciones como en la patología extradigestiva y también en atrofias rebeldes. En cuanto a las complicaciones, estas pueden ser a corto plazo o largo plazo. A corto plazo, por ejemplo, tenemos las complicaciones técnicas relacionadas con la inserción del catéter, la trombosis y la oclusión, infecciones, alteraciones metabólicas como puede ser por déficit de nutrientes, por exceso de nutrientes o por perioxidación lipídica. Y a largo plazo, complicaciones mecánicas relacionadas con el catéter, que sea rotura, desplazamiento o obstrucción del catéter, trombosis de los sistemas venosos, complicaciones infecciosas, complicaciones metabólicas, complicaciones óseas, hepatobiliares, renales, déficit de nutrientes o problemas sociales y de desarrollo. En cuanto a la monitorización, pues está indicado que se deban monitorizar los siguientes aspectos: exploración física y de las constantes, balance hídrico diario, antropometría periódicamente, sea peso diario, controles bioquímicos que deben ser elegidos con relación a la disponibilidad, al costo, al valor predictivo, a la sensibilidad, especificidad y validez. En todo caso, va a ser preciso individualizar pues las determinaciones. Tenemos el ejemplo de una paciente prematura con 30 semanas de edad gestacional que es operada por ascitis quilosa neonatal, desarrolla enterocolitis necrosante,
realizándose resección ileal e ileostomía. Tras múltiples intervenciones, presenta un síndrome de intestino corto, con remanente de 12 centímetros de ayuno no dilatado, en continuidad con el ciego y sin válvula ileocecal, por lo que no es posible la realización de técnicas de alargamiento tipo STEP. Desde el nacimiento recibió nutrición parenteral y aportes enterales, pero no puede reducirse la nutrición parenteral y se diagnostica fracaso intestinal, siendo candidata a trasplante intestinal. Tras 9 meses recibe el alta con NPD ciclada en 16 horas y se adiestra a los padres en la administración y manejo del catéter central. Recibe NPD durante 32 meses, presentándose diferentes complicaciones mecánicas, como requirió 2 recolocaciones por obstrucción y salida accidental del catéter. También presentó infecciones y complicaciones metabólicas. A los 2 años alcanzó una situación clínica estable con evolución favorable, con un peso de 8.8 kilos por debajo del tercer percentil y aceptable tolerancia oral, pero dependiente de la NPD, con aportes completos, por lo que se decidió un trasplante intestinal y hepático debido a la hepatopatía asociada. El aporte energético en ese momento era de 1505 kilocalorías día, ligeramente por encima de las recomendaciones para niños entre 1 a 3 años. El tratamiento farmacológico por sus comorbilidades asociadas incluyó omeprazol, bicarbonato, vitamina D, ácido urso desoxicólico, colestiramina, loperamida, vitamina K, bemiparina y metronidazol. Bueno, y eso ha sido la revisión realizada en cuanto a nutrición enteral y parenteral.